Bienvenidos de nuevo. Esta es una nueva clase del seminario de las piedras al reino del Mesías. Estamos haciendo un recorrido histórico, como ya bien sabéis, desde la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, en los montes, en las rocas, en los pozos, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, el periodo intertestamentario. Y bueno, aunque es un seminario profundo, no nos da opción a como nos gustaría puntualizar tantísimos detalles que existen. Es una vista panorámica y nos quedemos tras la última lección, hablemos sobre la historia desde Constantino a las cruzadas. Nos quedemos sobre el año 1000 y hoy, bueno, pues hablaremos un poco acerca ya de la Reforma, la época de la Reforma. Nos quedemos en todo ese periodo que va de Constantino hacia las cruzadas, en la formación, ¿no?, ya de lo que sería pues el Pontífice Maximus, es decir, el Papa, la translación del pan, en que Jesucristo, la doctrina católica, aparece en la hostia consagrada, que así se llama, en el vino, la adoración de María en los diferentes concilios y demás, y en la cúpula de infalibilidad que tiene el Papa y Roma. Encontremos luego también pues las guerras, las cruzadas, que generalmente fueron 4 importantes, aunque realmente fueron más de 4, y encontramos, bueno, pues que ya la Iglesia primitiva se había alejado totalmente de la doctrina de los apóstoles. Aparecen muchas guerras, muchas batallas por los lugares santos. Se patrocina por medio de Roma a que vayan caballeros a luchar por recuperar sobre todo el Santo Sepulcro, y nos quedamos ya en una desviación, una adoración a los ídolos, oración a los santos, y en una desviación bastante importante tocante a lo que era el núcleo de la Iglesia primitiva de los apóstoles, siglo I y siglo II. Vimos también la separación ya de judaísmo y cristianismo, y hoy vamos a hablar pues un poco, no podemos dar todo detalles, pues sería para un seminario de otras 12 o 13 clases. Vamos a hablar hoy de la Reforma. Bien, vamos a hablar de el principio de la Reforma. Se origina en Francia por Calvino, y en Sajonia, como es sabido, por Lutero. Ellos eran personas de la Iglesia Católica, pero que reciben, pues si podemos decir, una iluminación acerca de la justificación, que es por la fe, tanto como Lutero como Calvino. Calvino aparece en Francia, comienza a predicar en Francia la justificación por la fe, y bueno, pues en Francia van a aparecer lo que se llama hugonotes, ¿vale?, que todavía no está bien definido qué quiere decir hugonote. Se dice que puede venir de un tal Hugo, y bueno, pues no hay mucha claridad, podríamos dar muchos puntos de vista, pero no es el tema de hoy, nos abarca mucho. Y también los valdeses, que viene de Pedro Baldo. Entonces ellos van a sufrir, tanto en Francia al principio, los hugonotes y los valdeses, muchas persecuciones, porque van a protestar, de ahí el término que los católicos ponen, protestantes, van a predicar en contra de Roma. Por un lado están los hugonotes y por otro están los valdeses, ¿vale?, que vienen de Pedro Baldo, pues que fue un hombre de que tomó las palabras de Jesús, literales, de vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y él vendió todo lo que tenía, era un hombre pudiente, y se dedicó a predicar por las calles. Tuvo seguidores por su manera de predicar y se hacen llamar los verdaderos seguidores y predicadores de la Iglesia primitiva, que, como dije ya en la anterior clase y he dicho ahora resumiéndola, se perdió. Baldo o los valdeses
no creían en la adoración a María, ni creían en la infalibilidad del Papa, ni tampoco creían en la adoración a los santos, ni tampoco creía que se podían hacer misas por los muertos. Y tanto valdeses como hugonotes en Francia, sobre todo, que comienza Calvino y Lutero allí en Sajonia, en la catedral de Westminster, que clava sus tesis en la catedral, pues van a hacer que se forme algo muy importante para la Iglesia, que se va a llamar la Reforma. Vemos que después del surgimiento en Francia de valdeses y hugonotes, tenemos que entender la Reforma y la Reforma en Alemania, ¿no? Todos los hugonotes y valdeses que siguen la doctrina de Lutero y de Calvino, pues en Inglaterra también estos discípulos de Calvino y de Lutero bajan a Inglaterra y tenemos que destacar un poco la historia en Inglaterra. Como vemos aquí, tenemos que ver Escocia, Inglaterra y Gales, Escocia con la dinastía de los Estuardos, Inglaterra y Gales con la dinastía de los Tudor. Tenemos que ver al personaje que es Enrique VIII, rey de Inglaterra, que su primer matrimonio fue con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos Isabel y Fernando, y Catalina pues no tuvo la desgracia que no pudo dar un hijo varón a Enrique VIII, y Enrique pidió al Papa la dispensa, el permiso del divorcio. El Papa, por supuesto, en Roma no se lo dio por causa de que Carlos V de España, sobrino de Catalina, pues invadió Italia y no quería molestar al rey. Entonces Enrique VIII se separa de Roma y de la autoridad papal porque se le niega el divorcio y él sobre todo lo que quería es tener un hijo que Catalina no se lo daba. Entonces, al pedir este permiso, dispensa al Papa y negársela, se separa ya de la Iglesia Católica, Enrique VIII, y se separa de Roma y de la autoridad papal, como digo, y establece la Iglesia que se va a llamar anglicana, ¿vale? En Inglaterra, la Iglesia anglicana. Ya ha aparecido Calvino en Francia, Lutero en Sajonia, y bueno, también han aparecido valdeses, ya han aparecido los hugonotes que han sido perseguidos, y forma Enrique VIII la Iglesia anglicana, siendo él la autoridad suprema y bajo él el arzobispo Thomas Cranmer, que va a tener un papel importante, como veremos. Enrique VIII, como rey de Inglaterra, este título autoimpuesto se lo puso él, se declaró el rey de Inglaterra, le dio la facultad de declarar nulo su matrimonio y desheredar a su hija María. Luego se casa con Ana Bolena, tuvo varias mujeres que ahora veremos. Después de Catalina de Aragón se casa con Ana Bolena y tiene otra hija que se llama Isabel. Como Ana Bolena tampoco tuvo la suerte de darle un hijo varón, en la desesperación Enrique VIII la acusa de adulterio y la hace decapitar. Enrique luego se casa con su tercera mujer, que es Jane Seymour, quien ya por fin consigue que le da un hijo, que es Eduardo VI, hijo de Enrique VIII. Estamos haciendo un poco de introducción para un poco hablar de la Reforma, digo panorámicamente. Enrique VIII, rey de Inglaterra, tuvo un total de 6 esposas, como hemos dicho, Catalina de Aragón, Ana Bolena, Jane Seymour, Anne de Cleves, Caterina Howard y Catherine Page. Tuvo 6 mujeres. Finalmente, Enrique VIII muere en 1547 en el palacio de Whitehall. Aquí vemos, pues, en amarillo el reinado de Enrique VIII. Aquí podemos ver como todas las islas britanas y parte de Irlanda y también Escocia, pues está tomado por ellos, y vemos luego también como la Armada Invencible tienes una guerra con Inglaterra. España entra en guerra con Inglaterra
Y vemos en esta flecha negra que estoy puntuando el recorrido de la Armada Invencible de España en la lucha contra Inglaterra, y en estas banderitas que vemos se produce una batalla naval. Al entrar en este estrecho, los ingleses acorralaron e hirieron fuertemente a la Armada tan famosa e invencible de España, y ya en flecha roja vemos como la Armada Invencible, totalmente diezmada, emprende la huida. La huida no se va a llevar a término, y en estas costas en verde, en estos barquitos, es donde la Armada Española Invencible se hunde. Esta es la lucha, la batalla que tuvieron españoles e ingleses, y la batalla de la Armada Invencible Española. Llegan unos pocos barcos a las costas de Santander y del norte y en los Pirineos, pero totalmente la Armada Invencible se hundieron en las costas irlandesas y escocesas. Bien. Seguimos con el hijo de Enrique VIII, que es Eduardo VI, que asumió el trono a los 9 años, prácticamente un niño. En el testamento de su padre, Enrique VIII, designó un consejero regente, porque el niño tenía 9 años, encabezado por Edward Seymour, que era tío de Eduardo VI, con el título de Lord Protector. La reforma protestante se instaló en Inglaterra, ya había salido con Calvino y Lutero, gracias a Tomás Cranmer, arzobispo de Canterbury, escritor del libro que se va a llamar de oración común, que va a ser primer catecismo para el pueblo inglés. Eduardo VI muere el 6 de julio de 1553 a los 15 años en el Palacio de Greenwich. Vemos que otro personaje digna de mencionar, María Tudor, digna de mencionar porque se la conoce con el apodo de la Sanguinaria. Esta María Tudor, que es hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, la primera esposa que ya hemos hablado de Enrique VIII, Catalina, hija de Isabel y Fernando, los reyes católicos. Esta hija de Enrique VIII y la primera mujer Catalina de Aragón es María Tudor la Sanguinaria. Reinó 5 años y regresó a Inglaterra al catolicismo romano y a la obediencia del Papa. Es decir, luchó sanguinariamente para que Inglaterra no se instaurara el protestantismo, que ya empecía a recorrer Europa, y luchó durante 5 años en su reinado para que Inglaterra volviera al catolicismo romano y a la obediencia del Papa. Asesinó en la hoguera, de ahí el nombre de Sanguinaria, María Tudor, hija de Enrique VIII, en Inglaterra, mató en la hoguera a 288 pastores y obispos ya reformados de la Reforma, que no aceptaban sus mandatos ni se sometía a Roma. Entre estos está el gran reformador de la Iglesia anglicana, es decir, la Iglesia ya reformada. La Iglesia anglicana es la Iglesia ya reformada dentro de Inglaterra, Tomás Cranmer, además de los obispos Latimer y Ridley, ambos fervientes predicadores y maestros de la Biblia al vulgo. Estos predicadores, anotarlos, es Tomás Cranmer y los obispos Latimer y Ridley, que eran unos fervientes predicadores eruditos, pero maestros de la Biblia al vulgo. Es decir, se sacó la Biblia, la Iglesia anglicana, al fundarse, son los reformados protestantes, la Iglesia anglicana, salieron a las calles a predicar al vulgo. Tuvieron una gran aceptación. Y bueno, aquí en esta diapositiva vemos la dinastía Tudor, Inglaterra, Enrique VII, y se casó con Margarita Tudor, tuvo a Jaime V, María de Guisa se casó, y María Estuardo, Felipe II de Francia, Jaime VI, rey Jacobo, Reino Unido desde 1603. Enrique VIII tuvo a Eduardo VI, hijo de James Seymour, a María Tudor, hija de Catalina de Aragón, la Sanguinaria, Isabel I, que era hija de Ana Bolena, segunda esposa de Enrique VIII. Bueno, proseguimos con algo que se va a llamar los puritanos. El primer nombre que van a tener son los puritanos.
Este movimiento, aparecido en el siglo XVI durante la Reforma inglesa, tuvo una gran influencia por Calvino. Es de una gran influencia calvinista. En la Iglesia anglicana los primeros son los puritanos. Su origen está en la Iglesia anglicana, la Iglesia reformada de Inglaterra, y eran fieles reformados que ven con horror cómo actúa Enrique VIII y el uso que hace de la Iglesia anglicana. No nos olvidemos que Enrique VIII se separó de la Iglesia de Roma, ¿vale? Porque no le permitían el divorcio. Y bueno, pues ya apareció los reformados, la Iglesia anglicana, y estaban totalmente estos puritanos escandalizados de cómo actuaba Enrique VIII y el uso que hacía de la Iglesia para sus fines políticos de Enrique. Durante el reinado de su hijo Eduardo VI, pudieron estos puritanos reformar la Iglesia anglicana. Fijaos otra vez, volvemos a lo mismo, la Iglesia primitiva se deterioró, cayó en la depravación de Roma, luego se quiso reformar, se entró en una reforma, pero aún en esa reforma que la Iglesia anglicana, estamos hablando de Inglaterra, va a tener que ser reformada, principalmente por el trabajo de Thomas Cranmer, el famoso arzobispo de Canterbury. Seguimos hablando de este movimiento tan importante de los puritanos, que durante el reinado de María la Sanguinaria, la que hablaba que mató a 268 pastores, fueron perseguidos y asesinados, como hemos hablado de María Sanguinaria. Muchos se exiliaron en Ginebra, de donde regresaron ya a la muerte de María la Sanguinaria, fortalecidos y doctrinalmente mucho mejor formados. En esa huida a Ginebra, ellos se forman mucho mejor y vuelven ya más formados doctrinalmente. En el reinado de Isabel I, siendo protestante ya anglicana, toleró a los católicos y así el anglicanismo, los anglicanos, se desarrolló muy influenciado también por ritos romanos. Es decir, que Isabel I permitió a la Iglesia anglicana, pero con ciertos matices, ¿no?, de los católicos. Entonces ya los anglicanos tuvieron ciertas connotaciones de influencias de los ritos romanos. Los puritanos se resistieron y fueron llamados separatistas, otra división, y también fueron perseguidos, tristemente, y muchos puritanos que se oponían, asesinados. Digno de destacar también el rey Jacobo I de Inglaterra, VI de Escocia y Jacobo Carlos Estuardo, 1556-1625 Inglaterra. Desde el 1603, este rey Jacobo fue rey de Inglaterra, Irlanda y Escocia. Y estuvo un periodo largo, 22 años de reinado, fue educado en la máxima disciplina calvinista. El rey Jacobo I de Inglaterra fue educado en la más severa disciplina calvinista. Sin embargo, sus convicciones protestantes no eran siempre firmes. Atención. Y persiguió a los puritanos. Es decir, que aunque tuvo una educación, este rey protestante, persiguió también a los puritanos, permitiendo la libre práctica del catolicismo. Es decir, favoreció que se siguiera el catolicismo por razones políticas, aunque él había sido educado en el calvinismo, al igual que su tía Isabel I hizo. Este se casó con Ana de Dinamarca, tuvo 3 hijos, de los cuales Carlos sería el sucesor de su padre Jacobo y sería conocido como Carlos I. Patrocinó la traducción oficial de la Biblia al idioma inglés, llamado la famosa King James, en el 1610. La patrocinó, pues, su hijo Carlos I, rey de Jacobo, hijo de Jacobo. Carlos I patrocinó la traducción oficial de la Biblia al idioma inglés, llamado la famosa King James, que fue completada ya en 1610. Aparece la King James. Persiguió Carlos I también a los puritanos. De nuevo los puritanos se ven perseguidos. Quienes salen
En 1620, y esto es muy importante ahora a tener en cuenta, salen los puritanos perseguidos de Inglaterra por todos los reyes, aun por Jacobo, que fue rey de Inglaterra y fue educado en la más severa disciplina calvinista, aunque favoreció a los católicos, persiguió a los puritanos. Ante tantas persecuciones y tanta sangre que se derramaba, y ya estaba establecida la iglesia reformada en Alemania, que tenía batallas entre los católicos y los mismos a veces los mismos reyes que tenían connotaciones anglicanas también los perseguían a los puritanos, pues en esta persecución que hizo también Carlos I, que persiguió a los puritanos, quienes salieron en el 1620 hacia el Nuevo Mundo, es decir, hacia América, Norteamérica, en el barco tan famoso de la conquista puritana llamado el Mayflower, que significa flor del mayo. 202 peregrinos salieron del puerto de Plymouth al 6 de septiembre del 1620, llegando a las costas de Massachusetts, lugar del Monte Grande, que así se denomina, Massachusetts, lugar del Monte Grande, en el idioma indio, es decir, de las tribus indias que habían allí, todavía se mantiene el nombre Massachusetts, no es un nombre inglés, sino es un nombre de los indios de Norteamérica, que significa Monte Grande. Y allí se funda la colonia de Plymouth con los puritanos ingleses que salen perseguidos de Inglaterra, que son anglicanos, salen perseguidos y en el barco Mayflower llegan ya a las costas de Estados Unidos. Y esto van a ser cómo va a llegar la reforma a Estados Unidos y a descubrirse, como digo, aquí está Massachusetts, lugar del Monte Alto, y aquí es donde los puritanos se empiezan a sentar. Massachusetts, Connecticut, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Maryland, Virginia, Delaware, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Este es el mapa de las 13 colonias inglesas en América hacia el 1776. Los primeros que llegan es el 1620-21, aquellos puritanos que son perseguidos, que son protestantes anglicanos, y se celebra el famoso Día en Estados Unidos de Acción de Gracias. Aquí vemos por qué se celebra el Día de Acción de Gracias, porque cuando llegaron se celebró el primer día, ya que llegaron, se establecieron, el primer día de Acción de Gracias, dando gracias a Dios de poder ya haber sido liberado de la persecución que arrastraban durante muchos años y reyes en Inglaterra, y llegan a una nueva tierra y establecen el primer día de Acción de Gracias. Va a ser muy importante lo que estos puritanos anglicanos van a aportar al protestantismo, sobre todo en Estados Unidos. En la Nueva Inglaterra, es decir, en América, en Estados Unidos, donde llegan, y los puritanos, ellos creían que Dios recompensaba fuertemente el trabajo. Construían casas de oración y reunión, pues como lo llamaban, en muchos pueblos. Los miembros masculinos de la iglesia podían votar y comienza algo que se va a llamar una democracia participativa en América. Es decir, que van a ser como los precursores de la democracia en Estados Unidos, de la manera que ellos van a legislar sus comunidades, es decir, sus iglesias. Y ese modelo va a servir luego, cuando se establece ya el Estado de Estados Unidos, para el comienzo de la democracia participativa en América. Van a ser muy importantes también la educación. Podemos decir que la educación de hoy en día se la debemos gracias a estos puritanos que llegan a Estados Unidos, y en la historia de Estados Unidos la proyecta a todo el mundo, porque estos puritanos que llegan a Estados Unidos son los que forman las primeras escuelas públicas que se desarrollaron en la Nueva Inglaterra, que así se llamaba. Los puritanos creían que todo el mundo debía poder leer la Biblia. Ellos decían que todo el mundo debía de poder leer la Biblia. Y en 1647 se pasó la primera ley de escuelas públicas, es decir, se propone la primera ley de que las iglesias, las escuelas han de ser públicas para todo el mundo. Si en un pueblo había más de 50 familias,
se debía de contratar a un maestro. ¿Para qué? Para que todos los niños fueran educados y tuvieran acceso a la educación. Si era de más de 100 familias, se debía abrir una escuela de gramática también. Vamos también, cómo vamos los puritanos anglicanos en la Nueva Inglaterra o Estados Unidos actuales, van a formar en 1636, fijaos lo importante que fue el protestantismo para la educación, es decir, fueron los creadores de la educación. En 1633 se funda la Universidad de Howard por los puritanos anglicanos en Cambridge, Massachusetts, para enseñar a pastores. La Universidad de Howard, su ideal primero se fundó para enseñar a los pastores. Los anglicanos fundan también la Universidad de William y Mary en Virginia en el 1693. Y también la primera imprenta en las colonias fue establecida por un señor que se llamaba puritano, Stephen Dyer, en 1693. Volvemos a este Carlos I, que le hemos dejado allí en Inglaterra, que como hablemos era hijo de Jacobo, y desde 1625 volvemos otra vez a Inglaterra, hasta 1649 Carlos I fue rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda, católico, casado con Enriqueta de Francia, y era descendiente de Carlos II, Jacobo II. Perseguidor de los puritanos y protestante en general, ejecuta a más de 2000 líderes protestantes, otra vez incluidos los puritanos. Trata de instaurar una monarquía absoluta, cerrando el Parlamento, y se produce la primera guerra civil en Inglaterra en el 1640, entre los leales a la monarquía suya y los leales al Parlamento, es decir, lo que se conoce ahora en el Parlamento, los miembros del Parlamento inglés se conoce como la Cámara de los Comunes. Bien, surge también una figura muy importante que es la figura de Oliver Cromwell. Podéis mirar todos estos nombres, anotarlos y los buscáis en internet, que era parlamentario puritano, anglicano protestante, y quien encabeza a los parlamentaristas, que este rey los ha expulsado y ha cerrado el Parlamento. Esta guerra civil dura 10 años y en 1649 Carlos I es decapitado, el rey. Ahora Oliver Cromwell, puritano, reformado, asume el control del gobierno británico. Bien, bajo el título del Lord Protector, establece un gobierno severo y absolutamente ya puritano. Estamos hablando todos los años que los puritanos han recibido persecución, tanto que en el 1620 se tienen que ir a la Nueva Inglaterra, se establecen allí lo que va a ser Estados Unidos, que realmente van a ser bendición porque van a establecer escuelas, la educación, el principio de la democracia corporativa. Pero ahora por fin viene un puritano que gana la guerra civil, establece un gobierno severo, le apoya el Parlamento y es absolutamente puritano. ¿Pero qué hace? Caer en el error de establecer ahora también una persecución en contra de los católicos. En 1649 también emprende la campaña contra la Irlanda católica, es decir, ahora ya no son las víctimas los puritanos, sino que ahora se enzarzan con los católicos. Y los católicos pasan de ser verdugos a ser las víctimas de los que antes habían sido víctimas, es decir, los puritanos, que antes eran víctimas, ahora son verdugos, y los que antes eran verdugos, los católicos, ahora son víctimas. En 1649 emprende la campaña contra la Irlanda católica, gobernada por una coalición de irlandeses católicos confederados. Fue una guerra brutal por parte de Cromwell y se cree que murió el 20% de la población de Irlanda. Cromwell se justificaba ante Dios diciendo que luchaba contra herejes. Bueno, aquí ya hemos visto el mapa que hemos visto anteriormente. También representativa Carlos II y Jacobo II, que siguieron persiguiendo a los protestantes. Vemos como en Inglaterra los protestantes siguen siendo perseguidos.
En Francia también subieron perseguidos. Lutero también sufrió persecución, tuvo que ser escondido. Tendríamos que hablar la historia del Calvino y de Lutero, pero proseguimos. Estamos en Inglaterra, en diferentes partes de Europa. El protestantismo tiene varios focos, también tiene focos en España. Comienzan a venir derivados de los hugonotes, de los valdeses, de Calvino y de Lutero, y hay pequeños focos. España es el país que más se tardó en que se forjara, si podemos decir que se forjó el protestantismo, como fue en otros lugares de Europa. En España no se llegó casi a establecer. Aparecen allí Casiodoro de Reina, Cipriano de Varela, que debemos la traducción al castellano, y un personaje muy significativo dentro de España que va a ser Julián de Encinas, el cual pasaba partes del Nuevo Testamento traducidos al español, porque todavía no estaba la Biblia traducida al español, lo pasaba en su burro, cruzando los Pirineos, que lo traía de Francia, traducidos por los protestantes franceses, y traía partes del Nuevo Testamento y de la Biblia traducidos, los pasaba camuflados, y era de baja estatura y era conocido Julián de Encinas con el apodo de Julianillo. Bueno, toda Europa, hablando a grosso modo, tienen persecución, pero no como en Inglaterra estos puritanos. Carlos II, Jacobo II también siguieron persiguiendo a los protestantes. Llega Guillermo III de Inglaterra, de la Casa Holandesa de Orange, que era protestante, quien encabezó la llamada Revolución Gloriosa. Ahora llega Guillermo III, que es protestante, pero encabeza una llamada Revolución Gloriosa, da un golpe de Estado contra el rey Jacobo II de Inglaterra, y desde ese momento terminó ya la disputa por la religión de Inglaterra, estableciéndose hasta hoy la religión anglicana protestante. Es decir, cuando ya Jacobo II aparece Guillermo III de Inglaterra, de la Casa Holandesa de Orange, que era protestante, se levanta y encabeza a este Guillermo III contra Jacobo II, rey de Inglaterra católico, lo que va a ser la Revolución Gloriosa, dando un golpe de Estado contra Jacobo II, y ya se termina la disputa y se establece ya por fin la Iglesia Anglicana Protestante. Vamos a hacer, para terminar, una secuencia histórica de los siglos XVIII al XIX. Vemos que en esa secuencia histórica de lo que va al XVIII al XIX, en ese siglo que hemos hablado, las principales confesiones de fe protestantes son las 5 solas, la confesión de Westminster, la doctrina y las doctrinas de la gracia. Las 5 solas, pues ya sabéis, de Calvino: una sola fe, una sola gracia, el establecimiento de las colonias de peregrinos en Estados Unidos, independencia y constitución, traducción de la Biblia al español, como he hablado antes, por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, la controversia calvinista y arminiana, que hablaremos en la próxima clase, y las principales, se forman ya en el siglo XVIII y XIX, las principales denominaciones protestantes históricas, que van a ser luteranos, anglicanos, presbiterianos, bautistas, y luego ya más modernas serían los metodistas, sobre todo ya en el siglo XX, metodistas, pentecostales e inglesas libres. Luego también es los errores del periodo de la Reforma Protestante y movimientos también heréticos que surgieron en los siglos XX y XXI. Entonces hemos visto el desarrollo del siglo XVIII al XIX, las principales confesiones de fe protestantes, las 5 solas, la confesión de Westminster, la doctrina de la gracia, el establecimiento de las colonias de peregrinos en Estados Unidos, su independencia y constitución, la traducción en España de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, la controversia que sigue hasta el día de hoy, cansina, de calvinistas y arminianos, las principales denominaciones, que las más antiguas fueron históricas, fueron los luteranos, los anglicanos, los presbiterianos, los bautistas modernos, los metodistas, los pentecostales y las iglesias libres, aunque metodistas, pentecostales e iglesias libres la tenemos que englobar en
iglesias protestantes más modernas. Luego los errores del periodo de la Reforma Protestante surgieron en esos siglos XVIII y XIX, los movimientos heréticos de los siglos XX y XXI. Bueno, espero que os haya sido de provecho y la próxima clase ya entraremos en la historia de la Iglesia en el siglo XX y tendremos un apartado breve, siento que sea breve, en la controversia calvinista y arminiana. Me despido de vosotros, Miguel Palacios, esperando que os haya sido a todo de provecho. Si te gusta el canal, suscríbete y escribe también tus comentarios, preguntas, lo que queráis. Nos vemos en la próxima clase. A todos un cordial saludo.